Desde que Donald Trump anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2025, uno de sus cañones de batalla fue el tema migratorio. Y una vez en el poder, desde el pasado enero, ha firmado varios decretos e iniciado deportaciones masivas, principalmente a países latinoamericanos. Pero estas deportaciones, además de atentar contra la propia economía norteamericana, han sido tachadas de inhumanas. Por esta razón, en Marrecom hemos analizado estos hechos y les presentamos cómo ocurren estas deportaciones, sus consecuencias y la oposición que han generado a nivel mundial. Las migraciones son un fenómeno socioeconómico inherente a la humanidad. Se han dado desde el inicio de la historia con las poblaciones nómadas y seguirán dándose. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump le ha declarado la guerra total a este tema y hasta lo ha criminalizado de forma generalizada, provocando una oleada de reacciones en contra y en cierta manera ha fomentado la discriminación y la xenofobia en Estados Unidos. Datos del Departamento de Seguridad Nacional de ese país revelan que a 2022 contaban con 11 millones de inmigrantes indocumentados, lo que representa un 3,3% de la población total estadounidense y un 23% de toda la población migrante. Y si vamos más al detalle, menos del 4% de esas personas indocumentadas tienen antecedentes criminales. Sin embargo, la delictividad es la punta de lanza de la campaña de deportaciones masivas de Trump. Bajo esta perspectiva, los calificativos de delincuentes, escoria y lo peor de la sociedad empleados por Trump para referirse a los inmigrantes ilegales de su país han lastimado el orgullo de muchos países latinoamericanos, asiáticos y africanos, especialmente porque la mayoría son trabajadores agrícolas del sector de la construcción y servicios en ese país. Y es que literalmente Trump y su gabinete tratan a las personas con estatus ilegal como si fueran criminales violentos, exconvictos peligrosos o peor. El mundo entero ha visto cómo los arrestan en las calles, en sitios comerciales, los lanzan dentro de patrullas y los montan en los aviones militares, esposados de manos y encadenados de cintura y pies. Un trato que ha sido duramente criticado y rechazado. En este sentido, el primer país que se aferró a la idea de oponerse a ese tipo de trato ha sido Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, denegó el aterrizaje de 2 aviones militares con inmigrantes colombianos esposados. La posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos, en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. La reacción de Petro provocó la furia de Trump, quien inmediatamente, luego del rechazo, ordenó revocar las visas de diplomáticos colombianos, políticos afines al gobierno, reforzar las inspecciones aduanales, aumentar los aranceles y hasta imponer sanciones bancarias y financieras, así como se cancelaron todas las citas de visado en el consulado de Bogotá. Petro ha sido enfático en defender que una persona inmigrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Si bien reconoce que nadie se puede quedar donde no lo quieren, debe ser devuelto con respeto. En este sentido, ofreció el avión presidencial para ir a recoger a los deportados y llevarlos de vuelta a Colombia. Incluso propone la idea de contar con los servicios de barcos cruceros para trasladar a más de 1,000 personas a la vez si fuera el caso, ya que las autoridades estadounidenses registran más de 15.500 inmigrantes colombianos en condición irregular. El vaivén de mensajes entre Petro y Trump en redes sociales eleva la preocupación del sector empresarial. La Cámara de Comercio Colomboamericana ha expresado su temor a represalias comerciales por parte de la Casa Blanca, entre tanto que Petro no baje su perfil frente a Trump, situación que está lejos de suceder, ya que el líder suramericano insiste en que Colombia no es menos que Estados Unidos y que está dispuesto a aceptar a los inmigrantes deportados y establecer un diálogo con Trump, pero en condiciones de iguales, no bajo amenazas ni conductas que califica de fascistas. Hay criminalizar un grupo poblacional para obtener el aplauso de una mayoría de su país, e incluso ha hecho la comparación entre Trump y Hitler. En una carta enviada el 26 de enero, el mandatario colombiano le describió al líder republicano que si había resistido la tortura durante la dictadura, también lo podría resistir a él. Aunque Trump calificó la postura de Petro como casi una insolencia e irrespeto al poderío estadounidense, la reacción de otros líderes latinoamericanos no ha sido muy distinta. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que la política de deportación acabará con la economía estadounidense. Particularmente defiende que ese país depende del trabajo de los migrantes mexicanos en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios, la atención al turismo, entre otros. ¿Qué sería de Nueva York
sin los mixtecos, las mixtecas. Por eso le decimos Puebla York, porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, 8 o 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Qué? ¿A poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por las mexicanas y los mexicanos? Sheinbaum asegura que están preparados para recibir a los inmigrantes, pero al igual que su homólogo colombiano pide que sea con respeto y dignidad. La lideresa mexicana explica que los datos y los motivos de Trump para calificar la inmigración ilegal como un problema para su economía es falso y carece de fundamentos. Según el gobierno mexicano, aunque reciben unos $65 mil millones en remesas desde Estados Unidos, eso representa solo un 20% de los ingresos de sus paisanos en las tierras vecinas del norte, donde todos, legales e ilegales, deben pagar impuestos y donde gastan o invierten el 80% de sus ingresos. No obstante, su presidenta ha sido enfática en expresar que quienes quieran devolverse o sean deportados serán recibidos con los brazos abiertos y disponen de un programa llamado México Te Abraza, donde les ofrece acceso a los programas sociales de bienestar del país, un apoyo económico inicial, afiliación al sistema público de salud, comunicaciones, telefonía y un acompañamiento en inserción social y laboral. Igualmente, México ha reforzado el personal en sus consulados de Estados Unidos, donde disponen de más abogados y personal de apoyo para atender esta crisis migratoria. Los presidentes de Guatemala y Brasil también han reclamado y dado a conocer el mal estado en que llegan las personas deportadas. Algunos han llegado con señas visibles de maltrato físico y psicológico. Lula da Silva, el mandatario brasileño, indicó que las condiciones de deportación están fuera de todo protocolo internacional de respeto a los derechos humanos. Incluso la Organización de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, han levantado su voz en contra de esta política estadounidense. No obstante, Trump lo que busca son acuerdos para su beneficio y, como en otras áreas, las amenazas están siendo su principal herramienta de negociación. Durante los primeros días de febrero, su secretario de Estado, Marco Rubio, quien por cierto es hijo de inmigrantes cubanos, eligió Centroamérica y el Caribe como destino para su gira oficial. Los temas de agenda eran básicamente 3: seguridad, migración e inversión. En Guatemala logró acordar un aumento de 40% de los vuelos de deportación y ese país se comprometió a crear una fuerza policial adicional para el control y protección fronteriza y evitar que los inmigrantes ilegales provenientes de varios países africanos y de Latinoamérica pasaran hacia México, con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. A cambio, el presidente guatemalteco afirmó que recibirán a los deportados con agrado, pues el país podrá beneficiarse financieramente con el desarrollo de habilidades y el conocimiento adquirido por estas personas durante su estancia en el país del norte. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta que desde enero hasta el 4 de febrero de 2025 se han devuelto voluntariamente más de 3.500 guatemaltecos y el gobierno implementa un plan denominado Retorno al Hogar que busca un regreso digno y alternativas para reintegrarlos a la vida productiva del país. La nación que se ha salido del saco o de esta ruta de rechazo de la política migratoria estadounidense es El Salvador, y acá les dejo algunas pistas del porqué. Durante la gira de Rubio por Centroamérica, el funcionario estadounidense anunció con bombos y platillos el acuerdo con El Salvador. Su presidente Bukele accedió a recibir deportados de su país y de otras nacionalidades. Incluso se ofreció a recibir criminales peligrosos que están actualmente bajo custodia y cumpliendo su condena en Estados Unidos, así sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Esta posición causó que Rubio catalogara a Bukele como el mejor aliado de Estados Unidos en la región, aunque omitió decir, como sí lo hizo el líder salvadoreño, que están dispuestos a aceptar a criminales presos a cambio de una tarifa, que según palabras literales de Bukele, se trata de un monto relativamente bajo para Estados Unidos, pero significativo para nosotros, lo que haría que todo nuestro sistema penitenciario fuera sostenible. Además, desde Washington también se comprometió a impulsar y apoyar el desarrollo de infraestructura nuclear, el fortalecimiento de las capacidades regulatorias y científicas y la promoción de proyectos conjuntos en investigación y desarrollo. Así que ahora saquen sus propias conclusiones.
Y es que la mayoría de países latinoamericanos ha sacado su orgullo a flote y defendido la idea de que no son una colonia estadounidense para actuar según sus órdenes y amenazas, tal y como lo ha expresado la presidenta Sheinbaum en múltiples ocasiones desde que Trump asumió el poder: cooperación sí, subordinación no. Estados Unidos ha deportado 88 personas a Brasil, 150 a Guatemala, 160 colombianos y ha enviado 7 vuelos de deportación entre Ecuador, Honduras, Perú y Haití. Ya se hicieron deportaciones también a India, país de origen de al menos unos 725,000 inmigrantes ilegales, según el Pew Research Center. India registra la tercera cifra más alta después de México y El Salvador. En cuanto a África, también está en el radar estadounidense, aunque se desconoce cuándo iniciarán las deportaciones hacia ese continente y hacia Asia. La lista de países africanos con más cantidad de inmigrantes ilegales en Estados Unidos son Somalia, Mauritania, Nigeria, Etiopía y República Democrática de Congo. En total son 47 países africanos en el radar de deportaciones masivas. De estos, Nigeria ya cuenta con agencias en varios estados estadounidenses para facilitar la salida de sus pobladores antes de que sean apresados por la policía migratoria. En general, estamos viendo la más grande operación de deportación masiva de la historia en Estados Unidos, que ha llevado a Trump a declarar a su país en estado de emergencia nacional por inmigración ilegal y ha aumentado en 4,000 tropas la vigilancia a sus fronteras en el sur. Y como si fuera poco, la segunda semana de febrero anunció el primer envío de inmigrantes ilegales a la prisión estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Según Trump, enviará allí a unos 30,000 inmigrantes a quienes catalogó como lo peor de lo peor en la sociedad estadounidense. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Es bien conocido que Estados Unidos utiliza la bahía de Guantánamo como base naval y durante décadas ha contado allí con prisión de máxima seguridad para detener a extranjeros relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Aunque también hay una pequeña área para la detención de migrantes, es ahora cuando ha sido calificado por Trump y su secretario de Defensa como el lugar perfecto para albergar a quienes deben esperar por su deportación o quienes son rechazados por sus países de origen. La base ya alberga migrantes haitianos y cubanos capturados en el mar, pero al ampliar su capacidad en 30,000 espacios, da un respiro a los centros de detención del propio Estados Unidos, ya que el presupuesto actual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas solo tiene fondos suficientes para detener a unas 41,000 personas. La secretaria de Seguridad Nacional del país norteamericano expresó que Guantánamo se utilizará para los condenados en los peores delitos, delincuentes peligrosos y personas difíciles de deportar. Amy Fisher, directora del Programa de Derechos de Refugiados e Inmigrantes de Amnistía Internacional, ha criticado el uso de Guantánamo, al explicar que es una medida profundamente cruel y costosa. Dejará a las personas sin abogados, familia y sistemas de apoyo, arrojándolas a un agujero negro para que el gobierno estadounidense pueda seguir violando sus derechos humanos sin que nadie lo vea, aseguró Fisher en un comunicado de prensa. Trump reafirma y defiende que Estados Unidos está en peligro a causa de aproximadamente 11 millones de migrantes que viven ilegalmente, acusándolos de forma generalizada de delincuentes, violadores, drogadictos, entre otros muchos calificativos contrarios a los derechos humanos. El uso de Guantánamo, así como las deportaciones de personas encadenadas, ha resucitado la unión y la defensa del orgullo y la soberanía latinoamericana para defender a los suyos. Incluso el presidente colombiano ha dicho que si los líderes de la región no se unen contra Guantánamo, sería el comienzo de un nuevo Auschwitz. Y para terminar, les dejo esta cita textual en palabras del presidente Petro en una entrevista a Univisión, donde expresó que Trump está moviendo la mesa y está desestabilizando el mundo.